Muy buenos días, buenas tardes para todos los que nos pueden mirar a través de las cámaras. El día de hoy, primero quiero presentarme. Mi nombre es William, ¿cierto? Y este es mi equipo de trabajo. Tenemos a María José, Laura Zapata y Daniela Serrano. Somos estudiantes de enfermería del séptimo semestre de la Corporación Universitaria Adventista y nuestra docente encargada, la profesora Diana Ruiz. El día de hoy vamos a hablarles sobre la limpieza y desinfección en el hogar, ¿cierto? Y el autocuidado que podemos tener en nuestro hogar y en cada una de nuestras casas. Entonces, um, vamos a iniciar. Perfecto. Entonces, encontramos aquí, um, a ver, bueno, entonces encontramos aquí la cadena de desinfección. Queremos empezar hablando con la cadena de desinfección porque es importante entender cómo funcionan todos estos microorganismos que hacen, cómo se desplazan, se mueven para poder llegar a los otros puntos que vamos a hablar más adelante. Entonces, en la cadena de infección, vamos a empezar hablando con, pues vemos que la cadena epidemiológica cuenta con una serie de eslabones que constituyen el camino que sigue el agente causal y determina la enfermedad después de llegar al huésped susceptible. ¿Quién es el huésped? El huésped vendría a ser la persona, ¿no? O nosotros, y este sería el agente o el virus o la bacteria. ¿Sí? Bueno, para esto encontramos la triada ecológica que llaman, que es muy importante reconocerlo, que es el agente biológico, como podemos ver, hay un agente físico que puede ser como una cortadura, ¿cierto? Y agentes químicos, que son ácidos o pueden ser eh, sustancias reactivas, ¿cierto? Entre otras. Entonces tenemos agente biológico, pueden ser bacterias, toxinas, parásitos, hongos, el agente físico. Entonces recordemos, es todo aquel que puede producir un estado patológico. Entonces tenemos un ejemplo, una herida, puede ser un trauma, un raspón, ¿cierto? Un accidente que tengamos. Y ya los agentes químicos que ya los explicamos, todos los ácidos y, ¿qué? Sustancias que pues al entrar en contacto directo con nosotros pueden producir una patología. Bueno. Seguimos entonces con la fuente de infección. Entonces, es importante tener en cuenta de que hay una fuente de donde viene el microorganismo. Y encontramos de que la primera es que se encuentra en un reservorio. ¿Cómo así? Un reservorio. El reservorio es donde naturalmente el organismo crece, se desarrolla y donde se multiplica y de él depende para su sobrevivir. Tenemos un ejemplo del reservorio animal. Como podemos ver, el murciélago es un reservorio animal de bacterias. ¿Sí? Em, Tenemos el reservorio humano también, que tenemos, por ejemplo, son nuestros pulmones o nuestro sistema digestivo, que es donde se acumulan sustancias, por ejemplo, en el sistema respiratorio. Si alguien tiene una gripa, se acumula allí y este reservorio va a ser un reservorio humano donde eh, puede ser una fuente para poder esto, ¿cómo decirlo? Infectar a otras personas. También encontramos el sistema digestivo, que es una cadena, es un reservorio humano. Sabemos que en la materia fecal hay muchos microorganismos y se expulsan, ¿no? A través de la materia fecal. También tenemos el ambiente como un reservorio. Constituye un reservorio, ¿cierto? Porque pues el ambiente está contaminado, todo nuestro alrededor es un lugar donde puede ser un reservorio para los agentes o para la multiplicación de los microorganismos. Debemos tener en cuenta también de que hay una puerta de salida.
¿Cómo así una puerta de salida? Es el mecanismo que utiliza la gente para salir de la fuente de la infección, como lo decíamos anteriormente. Si tenemos el sistema respiratorio y si alguien está infectado en el sistema respiratorio, es la fuente y es la puerta de salida para infectar a otras personas. En este caso encontramos el sistema respiratorio, que es una fuente que puede afectar a otras personas. Y también el sistema digestivo es una puerta de salida por donde salen los microorganismos y también pueden infectar a otras personas. No solamente están estos, también tenemos la piel. Recordemos que la piel es una protección, una capa protectora y el órgano más grande del cuerpo, del cual nos protege del frío, del calor, ¿cierto? Eh, Nos ayuda a prevenir impactos, nos protege. Entre todas estas funciones que tiene la piel también es una puerta de salida a microorganismos. También hay microorganismos que se pegan a la piel, se penetran y quedan allí. Entonces también es una puerta de salida y de expulsión para los microorganismos. Tenemos también el tracto urinario. Aquí tenemos los riñones, ese es el sistema urinario, donde están los riñones, la vejiga, los uréteres, ¿cierto? Y por allí es donde se expulsa, ¿no? La urea o todo el líquido que ya el cuerpo no necesita y lo expulsa. Ese líquido también es una puerta de salida a todos estos microorganismos, a todas estas bacterias. Tenemos el ejemplo de las personas que tienen problemas en la vejiga o problemas para orinar, que tienen una retención urinaria. Entonces estas personas pueden también desarrollar una infección, porque lo mismo, se les desarrolla una infección por la misma orina, porque la orina tiene microorganismos y es tóxica para el mismo cuerpo, por eso se elimina. También encontramos los mecanismos de transmisión. Como pueden ver en pantalla, es fácil de identificar. Quiero que antes de que yo les diga, bueno, ustedes los piensen ahí rápido, listo. Entonces tenemos los de transmisión directa. Fácil. Si vemos unos labios aquí, por medio de los besos. Los besos es un medio de transmisión directa, porque saliva con saliva vamos a pasar los microorganismos directamente a la otra persona. Como segundo, tenemos las relaciones sexuales, también es un método donde va a haber un contacto y es un método de transmisión directa, ¿cierto? La tos y el estornudo. Miremos a este señor cómo estornuda. Mire la cantidad de microorganismos y gérmenes que se expulsan en un estornudo. No nos damos cuenta. Pero también, como lo decíamos, es una transmisión directa, ¿cierto? Son mecanismos de transmisión. También la tos, cuando tosemos, se expulsan microorganismos y bacterias que también pueden infectar a otras personas. Ahora encontramos la transmisión indirecta. Entonces, en la transmisión indirecta encontramos que hay vectores, ¿cierto? Como lo son los mosquitos, que son organismos que se encargan de transmitir o ser el vehículo de un microorganismo. Por ejemplo, el mosquito. Él ahí donde está solo, él no hace nada, pero muy posiblemente en sus patas o en lo que él lleva al entrar en contacto directamente con nuestra piel y con nuestra sangre, nos transmite, ¿cierto? El agente bacteria, el agente de bacteria o el agente dañino para nosotros. Y lo hacen los vectores o estos vehículos que son los mosquitos. También encontramos los objetos inanimados. Puse esta imagen de un oso, un juguete, ¿cierto? Porque son todos los objetos que no tienen vida, pero estos objetos posiblemente, digamos, el balón. El balón puede tener microorganismos en el área que tiene, ¿cierto? En su superficie, el oso, los objetos inanimados, y nosotros estamos en contacto con ellos. Entonces, tocamos una superficie, tocamos una mesa quizá, y al pasar nuestra mano por ahí, ya tenemos contacto con este objeto, el cual nos transmite de forma indirecta de los agentes o los microorganismos. Bien, eh, aquí también tenemos el aire. El aire es otro método de transmisión indirecta, ¿cierto? Ya que
hablando con otras personas, si hay alguien que estornudó, a lo lejos no sabemos si el aire simplemente se lleva y trae el microorganismo y no lo pasa. Y luego nosotros hablamos con otras personas, con nuestra mamá, nuestra tía. Entonces eso también, el aire es un medio de transmisión indirecta. Por eso tener en cuenta, como lo estamos viendo en estos últimos días, lo que hemos vivido de esta pandemia, el uso del tapabocas, ¿cierto? Porque por el aire también se puede transmitir. Los virus se transmiten por ahí. En la transmisión por vector, entonces puede ser de dos formas, mecánica y biológica, ¿cierto? Entonces, en la mecánica podemos encontrar que el agente infeccioso es transportado por un roedor, por ejemplo, ¿cierto? Quien es el huésped, y en sus patas puede estar el agente infeccioso, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? La gente en este vehículo, que es el del roedor, no le hace nada al roedor o a la rata, ¿cierto? No le hace nada. Pero la rata sí lleva en sus patas, por ejemplo, el agente infeccioso. Entonces pasa por todo lado en la casa, luego los niños andan por el piso, las personas, cualquier cosa, y ahí es donde el agente aprovecha y se pasa y infecta. Y en la parte biológica, también tenemos, por ejemplo, es el mosquito también, que transmite el agente patógeno. Hay una puerta de entrada para todos estos agentes, ¿cierto? Como lo hemos dicho anteriormente, como pueden ser las conjuntivas, que las conjuntivas son la parte de los ojos, ¿no? Toda esta parte de alrededor que está en los ojos y que puede por ahí ingresar el microorganismo a nuestro cuerpo. El aparato respiratorio, por donde respiramos, ¿cierto? Mire, uno piensa que no pasa nada o inclusive uno llega a decir, no, pues donde yo vivo es aire puro, hay muchos árboles, pero por el aire también se transmiten los microorganismos y el aparato respiratorio es un medio por donde eh, puede entrar también o puede salir, ¿no? Como lo habíamos dicho anteriormente, el aparato digestivo, otra vez lo nombramos, el tracto genitourinario, también lo nombramos anteriormente, las heridas y las mordeduras. Son puertas de entrada que debemos cuidar nuestros ojos, nuestro sistema respiratorio y en sí cuidarnos generalmente para evitar que estos agentes patógenos que están a nuestro alrededor, que son millones y son muchos, simplemente no los podemos ver y muchas veces cuando no tenemos las correctas normas de aseo, de higiene, ¿cierto? No nos damos cuenta y esos agentes aprovechan esas fallas que tenemos y entran por cualquiera de esos lugares. ¿Cuál es la situación actual? Y no vengo a hablarles tampoco del coronavirus en sí, pero aprovechando porque es un agente, un virus que ingresa también por las puertas de entrada que nombramos anteriormente, que son las conjuntivas, el sistema respiratorio. Aprovechar para dar unas indicaciones y lo que nos han dicho, el uso del tapabocas, el aislamiento, ¿cierto? El distanciamiento social que debemos tener para cuidarnos, porque debemos tener autocuidado y no solamente cuidarnos nosotros, sino cuidar a los demás, cuidar a nuestros familiares, a los que están cerca de nosotros. Entonces este virus se transmite también por las vías respiratorias y encontramos que en las superficies, en el aire, él dura 3 horas, ¿cierto? En el cobre 4 horas, en el cartón 24 horas, en el plástico 72 horas, en el acero 72 horas también. Entonces vemos la importancia de que ahora más adelante vamos a hablar, ya que entendemos más o menos un poquito, ¿cierto? Unas pinceladas de cómo estos microorganismos se transmiten, ¿cierto? Cómo funcionan, por qué vías ingresan, quiénes las transmiten, la importancia de también tener una buena higiene, una buena asepsia, ¿cierto? En nuestras casas, pero entonces ya más adelante vamos a poder hablar de esto. Muy bien. Entonces, a continuación vamos a hablar de cómo romper la cadena. Entonces damos paso a nuestra compañera.
Listo, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Zapata, soy una estudiante más de la Universidad de Andrés. Entonces yo quisiera saber, las personas y ustedes, qué piensan de cómo romper esta cadena. Yo pues quiero que cada uno tome unos minutos y piense, ay, ¿qué puedo hacer para evitar esta infección? Listo. Entonces, Will, pásala por favor. Listo. Entonces, después de romper esta cadena, ¿qué podemos hacer? Hay unos términos que tenemos que tener en cuenta y muchas veces nosotros los hemos escuchado y creemos que son lo mismo, pero no lo es. Entonces acá vamos a decir qué significa cada uno de estos términos. Entonces tenemos la asepsia. ¿Qué es la asepsia? Entonces sabemos que es un método para prevenir todas estas infecciones, que es lo que hace es destruir o eliminar unos agentes infecciosos, como nos lo contaba nuestro compañero anteriormente. La, yo creo que la asepsia y la desinfección se parecen mucho en su significado, sin embargo tienen un enfoque un poco diferente, que sabemos que la desinfección es una destrucción del microorganismo eh, en cualquier ambiente. Sabemos que estos microorganismos pueden estar en unas materias, en unas partes físicas y químicas, que más que todo la desinfección usa unos agentes químicos que son como los desinfectantes, que yo creo que en este momento es donde más los hemos utilizado por lo que estamos viviendo hoy en día, que es toda esta pandemia. Listo. Ahora seguimos con los bactericidas. Entonces, los bactericidas muchas veces creemos que, pues, o tenemos una percepción errada como de esos productos. Y lo que son los bactericidas es que un producto mata a las bacterias y hace que ya no se multipliquen y se eliminen completamente pues, del lugar en donde aplicamos este producto. Otro término tenemos la esterilidad. Cuando nos referimos a esto es porque hay una ausencia absoluta de cualquier microorganismo. Listo. Entonces siempre que veamos que un producto es estéril o algo es porque pues se sabe con certeza que hay una ausencia absoluta de cualquier microorganismo. Listo. Ahora los productos bacteriostáticos. Sabemos que lo estático es porque, pues como su mismo nombre lo dice, que no hace que no se produzcan más. Entonces, hace que inhiba momentáneamente la multiplicación de estas bacterias. Listo. Y ahora el último que tenemos, la descontaminación. La descontaminación es una acción que nosotros hacemos para eliminar, para matar o para inhibir cualquier microorganismo en algún objeto fijado. Listo. Entonces, ¿cómo podemos romper estas cadenas? Esta cadena la podemos romper gracias a los desinfectantes. Sabemos que hoy en día hay demasiados desinfectantes. Pues hay unos muy conocidos, hay otros no tanto, pero yo creo que el alcohol es el que casi siempre hemos conocido. Y muchas veces pensamos que cuando limpiamos también estamos desinfectando y eso no es así y eso es lo que hoy vamos a aprender para saber cómo limpiar bien o cuál es la diferencia entre limpiar y desinfectar. Porque estos procesos llevan unos resultados muy diferentes. También tenemos que considerar que pues que hay un lugar está limpio. No simplemente es cuando no encontramos una suciedad visible, pero la higiene superficial, a simple vista, no, pues no podemos detectar algunos gérmenes y bacterias que hay en nuestro alrededor, porque son algo súper chiquito que por eso los llamamos microorganismos.
Bueno, yo quiero saber si ustedes se han preguntado alguna vez cuál es la diferencia entre la limpieza y la desinfección. Si no lo saben, no importa porque hoy lo vamos a aprender. Listo. Entonces, la limpieza. La limpieza es la eliminación de los gérmenes, suciedad e impurezas de la superficie. Tenemos que tener en cuenta que es un proceso que no mata los gérmenes, pero los quita de alguna superficie, disminuye su cantidad y el riesgo a la propagación. Después de limpiar, siempre debemos desinfectar, que ahí está la diferencia. O sea, la desinfección es un uso de productos químicos, que estos sí matan los gérmenes en cualquier superficie. Casi siempre disminuyen el riesgo de propagar la infección, tanto la limpieza como la desinfección. Pero mira, podemos observar, podemos ver que son dos procesos muy diferentes. Sabemos que una buena limpieza y una desinfección es pues es demasiado importante para evitar nuestros contagios, esas infecciones en cualquier sector. Por eso hemos visto que en todos los países hacen desinfecciones en las calles, en los lugares, en las empresas, en todos los establecimientos, en los alimentos. Y hay que determinar áreas como pues, la industria alimentaria, los centros sanitarios, las escuelas, las guarderías, los laboratorios, las cocinas y los baños, que son unos, pues, donde más se pueden propagar esos mismos microorganismos. Ahora, ¿por qué es tan importante limpiar y desinfectar? Bueno, sabemos que lo más importante es porque evita la propagación de infecciones y enfermedades o algunos contagios, asegura que el servicio del producto o algún cliente esté en alguna menos propagación o algún riesgo. También como cuando estamos en la casa puede ayudar pues, a tener más confianza en el mismo ambiente, a mejorar pues, la imagen de nuestra casa, a conseguir un entorno más saludable. Bueno, Will, pásala por. Bueno, ahora continuando con nuestra exposición, pásala por. Es muy importante tener en cuenta que a la hora de aplicar cualquier desinfectante hay que tener algunas variables en cuenta para obtener algunos resultados. Entonces, hay que tener en cuenta algún tiempo de contacto. Sabemos que algunos desinfectantes necesitan algunas superficies que deben de estar por un tiempo en específico para asegurar la eliminación de estos microorganismos. También hay que tener en cuenta la temperatura de la solución. Esta temperatura debe ser uniforme y se recomienda que la temperatura esté más que todo en un ambiente entre unos 20 grados centígrados a unos 49 grados centígrados. Por otra parte está la concentración de la solución. Esa concentración varía de acuerdo al tipo de desinfectante que nosotros vamos a utilizar. Porque, pues y acá es importante leer las etiquetas de cada desinfectante que nosotros tenemos, que es de acuerdo a cómo nosotros lo debemos utilizar y cómo viene esa concentración. También hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que tener que sin una limpieza correcta el proceso de desinfección no va a ser el mismo. O sea, lo que habíamos dicho anteriormente, que primero tenemos que limpiar bien para luego desinfectar. Y así esta higiene va a ser indispensable para controlar todas esas fuentes de contaminación. Bueno, ahora estos desinfectantes más usados conocemos más que todo el alcohol al 70%,
el hipoclorito, que sabemos que es el cloro, el agua oxigenada y el amonio cuaternario. Bueno, en el alcohol tenemos varios tipos. Sabemos que hay el alcohol etílico, que también es como conocido como el etanol, que es más frecuente como en el ambiente hospitalario. También está el alcohol, el isopropanol, que es un poquito más potente que este etílico. Y ambos alcoholes son bactericidas rápidos. Recordemos que bacterias es que matan al microorganismo. Y también, pues no solo al microorganismo, también algunos tubérculos, algunos hongos, algunos virus. Listo. Ahora por el hipoclorito, sabemos que esas, pues las propiedades del cloro nos ayudan, pues o nos han ayudado a muchas vidas y a millones de personas en el mundo, porque es un elemento químico esencial y se usa más que todo para fabricar productos útiles para la salud pública, para la seguridad, para la tecnología, porque no solo sirve como un desinfectante. Y en los alimentos, en el agua, en los medicamentos, en las computadoras, en algunos teléfonos, cuentan con una fórmula química de cloro y se utiliza pues para muchos productos y más que todo para desinfectar. Ahora tenemos por otra parte el agua oxigenada, que esa agua oxigenada muchas personas lo utilizan como desinfectante o un antiséptico, que también sirve para limpiar heridas, para blanquear la ropa, para los hongos en los pies, algunas llagas, algunas manchas en la piel. Y el amonio cuaternario, este es un componente que está en los productos como el alcohol en gel, en algunos rociadores para la cocina, en algunos desinfectantes de alimentos, algunas toallitas húmedas que nosotros utilizamos mucho, y en algunos enjuagues bucales. Sabemos que todos estos desinfectantes tienen muchos beneficios y muchas propiedades. Will, pasarla por favor. Listo. Entonces, como todos estos desinfectantes tienen tantos beneficios y tantas propiedades, tenemos que tener en cuenta que también tienen un riesgo muy alto. Y hay muchas personas que se han intoxicado y lo utilizan en exceso, porque hay personas que son obsesionadas con la limpieza y hay que tener en cuenta pues una diferencia, que hay una línea muy pequeña entre la diferencia entre una limpieza y ya un exceso. Entonces, los riesgos. Sabemos que los riesgos a estos productos químicos están relacionados con la salud y son bastante importantes. Está, cómo pueden o qué afectan en la salud de las personas. Irritan la piel, los ojos, el sistema respiratorio hace un desequilibrio, también un desequilibrio en las hormonas, impacta el sistema inmunológico. Recordemos que el sistema inmunológico es nuestro sistema que actúa contra estos microorganismos con nuestra primera defensa. También produce algún asma y hay estudios que dicen que reduce el potencial de la fertilidad. Por eso, casi siempre tenemos que tener en cuenta, y mucho más adelante una compañera lo mencionará, que al aplicar todos estos desinfectantes debemos de tener unas variables, unos aspectos y unos componentes muy importantes para nosotros no tener tanto riesgo a esta exposición. Will, pásala. Bueno, entonces, como ya lo habíamos dicho, otra vez el uso excesivo pueden contribuir al problema cada vez mayor de las bacterias resistentes. O sea,
tú aplicas mucho desinfectante y el microorganismo ya se va acostumbrando a ese mismo desinfectante y luego cada vez que apliques no va a ser el mismo efecto y casi siempre tienes que aplicar una cantidad mayor para poder eliminarlo. Y como antes lo había dicho, hay que tener en cuenta todas las etiquetas y las instrucciones y los consejos de uso de los desinfectantes, que en la mayoría de envases aparecen. Entonces, miren que siempre recuerden que tienen que mirar las etiquetas, porque ahí están las instrucciones, algunos los componentes de este mismo desinfectante, donde se pueden aplicar. Entonces, no olvidar leer las etiquetas. Bueno, ahora seguimos con otra exponente más, que es mi compañera Daniela, y le doy un paso a ella a seguir. Bueno, sí, claro que sí, Laura, muchas gracias. Bueno, a partir de ese momento vamos a hablar de la concentración y dilución necesaria y óptima para que nosotros podamos desinfectar nuestro hogar. Dada la situación que nosotros presentamos actualmente acerca de esta pandemia, es muy importante que nosotros pues tengamos esta información para nuestro cuidado y el de nuestra familia. Es importante, ya mi compañera ha mencionado, algunos de los desinfectantes para pues remover esos microorganismos que no vemos pero que están ahí en nuestro hogar. Vamos a utilizar en este caso el hipoclorito de sodio, que nosotros lo encontramos y está pues de fácil acceso en nuestros hogares. Pues no sé cuántos tenemos en nuestras casas, que el límpido, o que el Clorox, o que el Blancox, cada uno de estos blanqueadores que nosotros usamos ahora para que quitemos los malos olores o cualquier cosa que nosotros pues presentamos en nuestros hogares. Entonces, el hipoclorito de sodio es una sustancia que viene en este líquido. Hablamos del hipoclorito de sodio o del Clorox porque es más económico y nosotros lo podemos encontrar de fácil acceso en las tiendas. Digamos que todos tenemos en nuestros hogares un elemento de estos. Entonces, cabe resaltar que cuando mi compañera Laura mencionaba, nosotros necesitamos el hipoclorito de sodio en concentración del 0.1%. Si quieren en sus hogares, hagan la tarea y revisen en la etiqueta de cualquiera de estos elementos o que tengamos en nuestros hogares y vemos que en la etiqueta, yo tengo uno acá que es pues que lo conseguimos acá nosotros en el de uno o en el justo y bueno, y ahí viene la concentración del 5%. Entonces, si se dan cuenta, es un porcentaje muy elevado para lo que nosotros necesitamos. Y también es importante que nosotros sepamos que es de importancia, valga la redundancia, saber que estos químicos hay que saberlos usar porque pueden causarnos muchas enfermedades fuera de las que ya mencionó mi compañera. Entonces, a partir de ahora, como señalamos aquí, vamos a pasar ese 5% de hipoclorito que tiene nuestro frasco, no es el contenido, el químico, y lo vamos a pasar al 0.1%. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Hay una fórmula que vamos a usar para saber cuánto de eso vamos a utilizar. Entonces, es esa concentración deseada, por ejemplo, el 0.1% que nosotros deseamos tener por el volumen deseado. Bueno, aquí vamos a partir de que nosotros vamos a utilizar 1000 mililitros de agua. Entonces es necesario que también tengamos en nuestros hogares una taza medidora para tener esos 1000 mililitros de agua. Entonces,
esa concentración deseada la vamos a multiplicar por ese volumen deseado que nosotros vamos a diluir sobre la concentración conocida, que es la del 5%, que es la que viene en cada uno de los frascos de líquido, de cloros o de blancos. Y cuando nosotros hacemos esa operación, nosotros vamos a usar un volumen de 20 mililitros. Entonces, no se me asusten. A continuación, nosotros vamos a ver un video para que me entiendan un poco más por qué la importancia de que nosotros sepamos este volumen a usar de 20 mililitros para nuestra dilución. Muchas gracias, Dani. También para resaltar, este video es realizado por nuestra coordinadora de la Facultad de Enfermería, la profesora Olga Liliana García de la Universidad Adventista. Vamos a ver si el video se reproduce. El hipoclorito de sodio es un desinfectante económico que encontramos fácilmente en nuestras tiendas y supermercados. Los podemos ver en productos como el blanqueador, el límpido, el cloros o en otros productos como el blancos. Estos productos traen una concentración de hipoclorito aproximadamente entre el 4 y el 5%. ¿Cómo sabemos la concentración? Lo trae en la etiqueta. Pero si encontramos que en la etiqueta no aparece la concentración del hipoclorito, podemos preguntarle al proveedor del producto. Aquí vamos a aprender cómo desinfectar, pero para poder desinfectar tenemos que pasar la solución de un 5% a un 0.1% de hipoclorito. Vamos a aprender cómo hacerlo. Para poder realizar la conversión de nuestro producto que viene con hipoclorito al 5% y pasarla al 0.1%, necesitamos un recipiente que nos permita medir 1 litro de agua, que es lo mismo que 1000 mililitros de agua. Necesitamos el producto y necesitamos una jeringa de 20 centímetros. Si no tiene una jeringa de 20 centímetros, puede utilizar una 10. A la solución o al recipiente que tenemos con agua le vamos a retirar 20 centímetros de agua. 20 centímetros de agua, que puede ser agua de la llave, la vamos a desechar y vamos a envasar en la jeringa 20 centímetros de hipoclorito de sodio del producto que hemos comprado y lo depositamos en el recipiente. Allí lo diluimos, lo mezclamos. Tenemos entonces lista la solución para desinfectar las cosas que traemos a la casa. Si usted no tiene un recipiente en que medir los 1000 mililitros o el litro de agua que necesitamos y tampoco tiene una jeringa en la casa, voy a enseñarles cómo pueden hacer la dilución con los artículos que tienen. Solamente necesitan un pocillo como este y una cuchara sopera. ¿Qué es lo que necesitamos? Simplemente medir 3 pocillos de agua, que ya los tengo aquí en esta jarra. Esto nos hace 1 litro de agua. A ese litro de agua yo le retiro 2 cucharadas soperas de agua. Y esa misma cantidad le voy a mezclar de hipoclorito que yo previamente he depositado en este recipiente. Es sencillo. Allí yo ya tengo entonces una solución de hipoclorito al 0.1%. Bueno, como pudimos observar con la docente Olga, conocer esa cantidad de 20 mililitros con la fórmula anterior es importante porque es lo que nosotros le vamos a restar a nuestro recipiente con agua, donde vamos a hacer nuestra dilución, para que nos quede pues la concentración de hipoclorito al 0.1%. Entonces, hay algunas recipientes o algunas marcas
comerciales en las que el hipoclorito viene a veces al 4, al 5, al 6%, a veces al 5.5%. Entonces es importante que nosotros sepamos entonces que dependiendo de ese porcentaje, esa cantidad de hipoclorito que nosotros vamos a usar, bien sea de 25 cc, de 20 o de 17, partiendo pues si tenemos la jeringa o con una cuchara sopera, vamos a agregarlo a nuestra solución. Entonces, si podemos observar, nosotros tenemos nuestro volumen a preparar de 1000 mililitros o de 1 litro. Y la cantidad de agua que nosotros necesitamos para nosotros agregarle el hipoclorito, tenemos que pues restarle, como decía la docente, esa misma cantidad que vamos a agregar del hipoclorito. Entonces, por eso nosotros podemos observar que nuestra cantidad de agua queda con 975 mililitros, 980 o 983, dependiendo pues de la concentración comercial y dependiendo pues de los mililitros que le vamos a anexar para que nosotros lo tengamos en cuenta. Listo, para que en un total nos dé pues los 1000 cc de agua con el hipoclorito al 0.1%. Bueno, es muy importante que ya nosotros tenemos nuestra agua con nuestro hipoclorito. Entonces, ¿qué vamos a desinfectar? Entonces, bien sea nuestras bolsas de mercado, las frutas, legumbres, verduras recién compradas cuando vamos al mercado y salimos, el mesón de la cocina, incluso para trapear la casa, para poner el trapito en la entrada de la puerta para que pues las personas que salgan se limpien los pies ahí y pues los zapatos queden limpios, nuestros elementos, bien sean nuestros dispositivos electrónicos como el celular, nuestro reloj, o sea, cualquiera de las cosas que nosotros llevemos fuera de nuestro hogar, sería muy importante que utilicemos esta dilución para que quedemos libres de cualquier microorganismo o patógeno que pueda afectar nuestra salud. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y lo podamos pues poner en práctica en nuestros hogares. Incluso las bolsitas del mercado para las que vayamos a reutilizar. También es muy importante que nosotros también apliquemos esta dilución que hemos realizado. Bueno, ¿qué se debe tener en cuenta para esta concentración y dilución? Esta dilución se debe realizar diariamente, pues pierde su eficacia después de las 24 horas. Entonces, no, que voy a guardar, no, que me sirve para el otro día, no. Se debe pues desechar porque ya pierde pues su efectividad y ya no se va a tener los mismos resultados. Y tener en cuenta que en el lugar donde vamos a disolver pues no sea uno de nuestros recipientes más bonitos, ni nada de eso, porque pues sabemos que el hipoclorito es corrosivo y puede dañar nuestro recipiente. Entonces, para que lo tengamos en cuenta en nuestros hogares. Bueno, buenas tardes. Esperemos que hayamos aprendido algo hasta aquí. A continuación yo les voy a hablar sobre cómo limpiar y desinfectar las superficies. Entonces es muy importante tener en cuenta, anterior por favor, es muy importante tener en cuenta todo lo que han dicho nuestros compañeros, resaltando lo que dijo Laura, si nosotros no podemos desinfectar una superficie sin antes limpiar, ¿sí? Porque el desinfectante que estemos usando como el cloro o el hipoclorito no va a ejercer ese efecto que queremos. ¿Sí? Aumentar la limpieza y desinfección de todos los elementos en los que tenemos contacto directo y más ahora, este tema es muy importante que lo toquemos en este momento por la pandemia que estamos viviendo. ¿Sí? Y no solo estamos hablando de desinfectar por el COVID-19, sino también desinfectar por otros tipos de microorganismos que están dentro de nuestros hogares y podríamos evitar y mejorar la salud de nuestras familias. Ahora sí, siguiente.
Bueno, entonces vamos a desinfectar todo aquello que tenemos contacto directo. ¿Qué cosa tenemos contacto directo? Los closets, las barandas, los interruptores de la luz, las puertas, las gavetas, los muebles, los juguetes de los niños. Recordemos que los niños todos se los llevan a la boca y eso puede ser un medio de transmisión, como lo dijimos al principio. Los pisos, las paredes y las ventanas es muy importante. Los interruptores de la luz es algo que todo el tiempo estamos tocando, entonces es muy importante ejercer como la desinfección en esa zona. La siguiente, por favor. También vamos a desinfectar todo aquello que ha estado en el exterior y manipulamos diariamente. Ejemplo, los teléfonos celulares, muchas veces sacamos computadores de la casa portátiles, las llaves, también el control remoto que tocamos diariamente, ¿sí? Entonces es muy importante desinfectar ese tipo de aparatos electrónicos, pero eso debe tener un cuidado especial. Entonces vamos a coger una toalla húmeda, ¿sí? Con alcohol al 70% o vamos a rociar con el spray o con aerosol el alcohol al 70% sobre la superficie. Vamos a dejar actuar unos 1 a 2 minutos y luego se va a secar para evitar la acumulación de líquido. Es muy importante también limpiar ese tipo de aparatos electrónicos. Bueno, es muy importante que tengamos en cuenta estos consejos. Usar guantes. Los guantes pueden ser desechables, ¿sí? Los que se utilizan en un entorno clínico, los podemos pedir en farmacia, ¿sí? Pero si no tenemos la posibilidad de adquirirlos, podemos utilizar los guantes reutilizables. Esos sí son más comunes, los encontramos más en los supermercados y son más económicos. Entonces, si vamos a utilizar los guantes reutilizables, los que utilizamos para los que encontramos en cualquier lugar, en cualquier supermercado, estos guantes van a ser especialmente para la desinfección. No podemos utilizarlo para lavar los platos o para trapear, no. Vamos a utilizarlo únicamente para la desinfección, para tomar el hipoclorito, para tomar el clorox, para tomar los otros tipos de desinfectantes que vayamos a utilizar. Esto va a ser como una barrera protectora con nuestra piel. ¿Sí? Es muy importante tener ese cuidado porque son desinfectantes fuertes. Entonces es muy importante que también, además de proteger nuestra piel, no propaguemos los microorganismos. ¿Sí? Estamos desinfectando una zona, ¿sí? Lo ideal es botar los guantes porque ya esa zona no queremos regar ese microorganismo que quitamos de ahí a otro lugar, pero si no tenemos como otros guantes, utilizamos los mismos, pero exclusivamente a la desinfección. Otro tip es muy importante ventilar bien mientras se use los desinfectantes, abrir las ventanas, permitir que la casa pueda airearse un poco. Esto va a ser muy beneficioso para el control de las infecciones. Y también es demasiado importante que podamos leer las instrucciones de uso. Hay muchos desinfectantes, como ya los mencionaron, en el mercado y las concentraciones son muy diferentes. Entonces, el manual de uso de cada desinfectante va a traer en cuánto se debe diluir y en dónde se puede aplicar y cuánto tiempo. No todos los desinfectantes se dejan el mismo tiempo en la superficie. Hay unos que se dejan 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Entonces es muy importante saber en cuánto tiempo ejerce la acción el desinfectante. Bueno, entonces ahora vamos a compartir cuáles son los pasos que debemos seguir para tener una buena limpieza y desinfección de nuestros hogares. Entonces inicialmente vamos a retirar el polvo,
toda esa suciedad que nosotros encontramos en nuestras casas, en las superficies, ¿sí? Luego vamos a limpiar la superficie con agua y con jabón. La limpieza va a reducir la cantidad de gérmenes, ¿sí? La suciedad y la impureza. Es muy importante que tengamos en cuenta si es una superficie sólida, por así decirlo, no porosa, o que sea una superficie porosa, por ejemplo una alfombra o que sea el piso de cerámica. Hay que tener en cuenta cómo se limpia cada una de las superficies. Eso también tiene que ver mucho con el modo de uso, por ejemplo, de una alfombra. Leer el modo de uso de cómo se limpia esa alfombra, ¿sí? En tercer lugar, se va a hacer la desinfección. Con la desinfección se pretende matar los gérmenes que se encuentran en esa superficie. Y lo que les dije anteriormente, se debe mantener entonces la humedad del desinfectante sobre la superficie de 1 a 2 minutos. Ese tiempo es el recomendado. Pero, como les mencioné, eso puede variar según el fabricante, según qué tipo de concentración hay. Entonces es muy importante, le vuelvo a recalcar, leer el modo de uso, para que ahí nos va a permitir identificar cuánto tiempo debemos dejar el desinfectante sobre esa superficie. ¿Ok? En cuarto lugar, ese ya sería el último paso, es lavarse las manos después de retirarnos los guantes, ¿sí? Es muy importante, ya dijimos que usar los guantes para el momento de la desinfección, que sean desechables o que sean reutilizables, pero al retirarse los guantes para mantener esa desinfección, es muy importante lavarse las manos con agua y con jabón. Listo. Hay que tener en cuenta algunas zonas de nuestras casas donde se hace limpieza y desinfección. La cocina. La cocina es un lugar donde primero pasamos mucho tiempo y es también una puerta de entrada, ¿sí? Un medio de entrada, más bien un medio donde pueden almacenar muchos microorganismos. Entonces, es muy importante que podamos tener esa conciencia de mantener toda el área de la cocina, todos los implementos, todos los cubiertos, esos elementos que se utilizan para la cocina en total limpieza y desinfección. Acá les traigo un ejemplo que es las esponjas para lavar los platos. Sí, entonces normalmente con esas esponjas se lavan los platos y ahí se retira mucho en esas esponjas se va a recibir mucha suciedad de los restos de comida, en fin, de otras cosas, grasa también. Entonces, con estas esponjas lo que se debía hacer es que sea regularmente cada 2 días o cada día o cada 3 días, tomar la esponja para lavar los platos y aplicarle agua caliente o en su defecto un desinfectante. Y esto va a hacer que se prevengan infecciones. Esto va a prever que la contaminación siga, porque con esa esponja sucia seguimos lavando nuestros platos, seguimos ensuciando los platos que ya estaban quizá limpios y la contaminación, la cadena de infección va a seguir y va a seguir. Entonces es muy importante cortarla a partir de la limpieza y la desinfección en la esponja. Otro lugar que vamos a aprender a desinfectar y a limpiar es la ropa, ¿sí? El área de lavado y la ropa como tal. Entonces es muy importante que no sacudir la ropa. Muchas veces tomamos, ay, esta es una ropa sucia y la sacudimos. No,
¿sí? Y tampoco se debe hacer con una ropa que ya recién se lavó, tampoco. Ni con una ropa sucia, ni con una ropa limpia que acabó de salir de la lavadora, ¿no? Vamos no vamos a sacudirla. Lo ideal es cuando salga de la lavadora extenderla al sol, que también por medio de esos rayos solares van a matar ciertos microorganismos. Si vivimos con una persona que se encuentra enferma, y vamos a enfatizarlo más en una persona que ya esté diagnosticada con COVID-19 o con coronavirus, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a usar guantes para manipular la ropa sucia de esa persona que se encuentra enferma. Y cuando terminemos, tomemos esa ropa sucia y la vayamos a meter a la lavadora, iniciemos todo el ciclo del lavado, vamos a lavarnos las manos y vamos a continuar haciendo los demás quehaceres o pues haciendo lo que normalmente se realizaría. Entonces esos son como aspectos que hay que tener en cuenta para limpieza de la ropa. Otro aspecto que es muy importante es la limpieza del baño. Muchas veces dejamos semanas sin asear el baño. Entonces, ¿qué se debe hacer? Primero, asear frecuentemente el baño, la taza, la ducha, el lavamanos, ¿sí? Y eso es, el lavamanos, la perilla del lavamanos de la ducha es un medio de mucha contaminación, ¿sí? Cuando bajamos la taza del baño también esa manilla la tocamos muchas veces al día, muchas personas en nuestra casa la tocan, entonces es necesario que se pueda hacer como esta limpieza y desinfección también en esta zona. Pero quiero resaltar que debemos cambiar las toallas, ¿sí? Las toallas con que nos secamos las manos. Muchas veces las dejamos días, semanas, ¿sí? Entonces nos lavamos las manos y nos secamos con una toalla que ya está sucia y no nos desinfectamos las manos. Las manos quedaron igual de sucias porque la toalla que estaba ahí de días, ya la toalla nos ensució las manos, la toalla estaba sucia. Entonces no hicimos nada con esa desinfección de nuestras manos. Entonces, cambiar las toallas es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y también guardar los cepillos de dientes. ¿Sí? Guardar los cepillos de dientes de manera personal, cada quien en sus elementos de aseo personal. Es preferible no tenerlos en el baño. En el baño mucha gente visita el baño, mucha gente de nuestra casa quizás que está enferma va, entonces nuestros cepillos de dientes que no los llevamos a la boca están en total exposición, entonces es mejor guardarlos en nuestras pertenencias. Y acá queremos resaltar lo que menciona el CDC, que es como un comité de infecciones, que nos comentan cuáles son esas medidas que debemos tener y actualmente para combatir esta pandemia. No ha sido fácil para ninguno, pero con estas prácticas que son saludables, vamos a tratar de combatirlo y será muy beneficioso. Y esas prácticas deben predominar siempre, no solo en este momento de pandemia, sino tiene que durar toda la vida, ¿sí? Entonces, lavarse con frecuencia las manos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos contacto con una persona enferma o, como les comenté, después de quitarnos los guantes. Ese es el principal objetivo, que es lavarnos las manos, ¿sí? Desinfectarnos las manos con alcohol al 60%. Si las manos no están visiblemente sucias o no se dispone de agua y jabón. Entonces, en este punto,
eh, podemos, podemos resaltar de que si las manos nosotros tenemos, están visiblemente sucias y nuestras manos nosotros las vemos sucias, tenemos que lavarnos con agua y con jabón. Pero si nuestras manos no están sucias visiblemente, no es necesario, podemos utilizar alcohol en spray, que es el líquido, o podemos utilizar también el alcohol glicerinado. Pero hay que tener mucho cuidado con esas concentraciones de alcohol que nosotros encontramos actualmente en el mercado. Es muy importante que las veamos, porque muchas veces se están vendiendo alcoholes glicerinados que tienen colores, que tienen olores, que tienen, no sé, escarcha en algunas ocasiones, y eso le baja la concentración al alcohol, entonces el porcentaje como tal. Entonces debemos revisar cuánto de alcohol tiene. Lo ideal es que sea un alcohol al 60%, porque va a estar en contacto directo con nuestra piel, del 60 al 70%, que está en contacto directo con nuestras manos. Y es muy importante evitar tocarnos los ojos, la nariz, la boca con las manos sucias. Cuando salimos a la calle, cuando tengamos pues ese permiso de salir a la calle, por así decirlo, y muchas veces nos ponemos guantes para evitar pues la contaminación ese medio de contagio, pero con esos mismos guantes sucios nos tocamos la cara, que me pica la nariz, que me pican los ojos, o quizás no es necesario que llevemos guantes. Llevamos las manos así sin guantes en la calle y vamos a tocarnos los ojos, nos tocamos el cabello, nos tocamos la boca. Entonces eso no es lo ideal. Lo ideal es, si tenemos las manos sucias, no vamos a tocarnos la cara, no vamos a tocarnos la nariz, porque como dijimos anteriormente, la nariz, lo que es la conjuntiva, los ojos y la boca es un medio de entrada, un mecanismo de entrada. Por ahí muchos microorganismos van a entrar y nos pueden hacer daño. Bueno, es importante también resaltar y recordar, ¿no?, los momentos para el lavado de manos, para que lo podamos aplicar en la casa y en cualquier lugar. Entonces, ¿qué momentos debemos lavarnos las manos? Nos tenemos que lavar las manos después de sonarse la nariz, después de toser y después de estornudar. Sí, encontramos muchas personas que estornudan con la mano en la nariz y en la boca, y con esa misma mano saludan. Con esa misma mano tocan todo lo que está alrededor, entonces ya todo está contaminado, pues no sabemos que hay una cantidad de microorganismos que se transmiten por esa vía y nos podemos enfermar. Entonces, después de sonarnos la nariz, de toser y de estornudar, debemos lavarnos las manos. Después de ir al baño, ¿sí? Salimos del baño y nos lavamos las manos, así no propagamos otras infecciones. Antes de comer y preparar las comidas. Muchas veces estamos conversando con la otra persona, tocamos el celular, que estamos cocinando con el celular, que acabo de salir del baño y no nos lavamos las manos antes de preparar esas comidas. Y eso, las comidas, si las preparamos para nosotros, estamos enfermándonos nosotros, y si las preparamos para otras personas, enfermamos a las otras personas. Entonces, es muy importante lavarnos las manos antes de comer como tal y de hacer o realizar algún alimento. Después de estar en contacto con los animales, ¿sí? Los animales, muchas veces sacamos al perro a la calle a pasear un ratico o a hacer sus necesidades y lo volvemos a ingresar a la casa con el perro y lo tocamos y el perro
todos los lugares allá en la calle, lo tocamos, le damos besos y no nos lavamos las manos. Entonces eso también es un medio de contagio. También el antes y el después del contacto con otra persona. Ya es súper claro si tenemos contacto con alguien del supermercado, con la persona que trae el domicilio, con alguien del banco o con cualquier otra persona de la calle, incluso de nuestra propia casa, lavémonos las manos. Mire que el lavado de manos no gasta mucho tiempo y la cantidad de microorganismos que estamos previniendo es una cosa gigante. Entonces vamos a recordarlos otra vez para que los tengamos en cuenta, ¿sí? Entonces, número 1, después de sonarse la nariz, después de toser y estornudar. 1, después de sonarse la nariz. 2, después de ir al baño. Número 3, antes de comer y de preparar las comidas. Número 4, después de estar en contacto con los animales. Número 5, antes y después del contacto con otra persona. Espero que podamos tener todos estos consejos en mente, podamos aplicarlos, que con eso vamos a proteger a nosotros y a nuestras familias. Va a ser como esa barrera de protección y vamos a prevenir, como lo hemos dicho durante toda esta charla, vamos a prevenir muchas enfermedades, muchas infecciones y solo con algo tan sencillo como es el desinfectar, el limpiar nuestra casa, el lavarnos las manos, el utilizar las cosas de manera adecuada. Bueno, como lo hemos visto, es importante toda esta desinfección en nuestras casas, el cuidado que debemos tener, pero también ha llegado un momento para, por así decirlo, tips para poder relajarnos. Y vamos a aprender cómo hacer un tipo de masaje. ¿Por qué? Es importante en estos momentos que estamos tanto tiempo encerrados, quizá en casa, o de pronto alguien en nuestra casa maneja mucho estrés, la importancia del buen manejo del estrés, porque si no manejamos bien el estrés, también es una causa o puede ser una ventana para que entren otras enfermedades, deprima nuestro sistema inmunológico y adquiramos otras enfermedades. Entonces, queremos que todos los que están ahí atrás de la pantalla, si tienen la forma de pararse o si lo pueden hacer, con un compañero se van a hacer para que hagamos el masaje. Es muy fácil, son 3 pasos y los vamos a aprender el día de hoy. ¿Listo? Para empezar, entonces debemos primero preguntarle a la persona, el masaje lo vamos a hacer en la espalda, entonces debemos preguntarle a la persona si ha sufrido de algún golpe o algún accidente, si tiene alguna operación. De ser así, no vamos a hacer masajes ahí. Si la persona no tiene ninguna de estas cosas que le preguntamos, entonces vamos a proceder. Entonces lo primero que vamos a hacer son puntos de presión. ¿Listo? Los puntos de presión los vamos a realizar con nuestros pulgares o pues con el resto de nuestros dedos como tocando un piano. Entonces lo primero que hacemos es nos ubicamos atrás de nuestro compañero y en los hombros, en los trapecios, lo que vamos a hacer es puntos de presión con los pulgares. Así de esta forma y en círculo. Entonces hacemos presión, voy a poner así para que me puedan ver, y sobre los trapecios hacemos presión y círculos. Presión y círculos. Presión y círculos. Y lo vamos a hacer con las 2 manos. Entonces, estamos ahí, vamos a contar hasta 10 juntos. Y lo vamos haciendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Recordemos ir rotando, ir avanzando en el músculo. No nos quedemos en un solo punto con la presión, sino vamos avanzando. También lo vamos a hacer como tocando un piano. Entonces, con todas las yemas de nuestros dedos sobre los trapecios, vamos a hacer como si fuéramos tocando un piano. ¿Listo? Tocando un piano fuerte, lo vamos a hacer fuerte y le vamos a preguntarle a nuestro paciente o a la persona que está adelante, ¿más fuerte o más suave? Porque algunas personas pues tienen una mano muy fuerte, ¿cierto? O mucha fuerza.
Entonces vamos haciendo la presión como un piano y lo mismo, contamos hasta 10. Después de este paso, sigue amasando pan, se llama. Amasando pan, ¿cierto? Se escucha un poco chistoso, pero para que todos me entiendan, es como amasar pan. Vamos a amasar los trapecios, los músculos que están acá, con nuestras manos. Entonces, como lo podemos ver, vamos a hacer de esta forma. Con ambas manos. ¿Listo? Entonces, lo vamos haciendo y lo mismo. Si estamos haciendo muy fuerte, entonces preguntamos. Si es a una mujer a quien le estamos haciendo, las mujeres tienen un poco de menos masa muscular, entonces también lo hacemos, puede ser con esta parte de nuestras manos, más suave, ¿cierto? Si es a un hombre y tiene bastante masa muscular y es muy grueso, hacemos con toda la mano. ¿Listo? Y lo mismo, contamos hasta 10. El otro paso se llama percusión. Listo, la percusión la vamos a ensayar. Quiero que todos pongamos nuestras manos así, con nuestras palmas abiertas y con la mano así, abierta, la otra mano. Entonces la mano izquierda como una palma abierta y la otra mano de esta manera. Y lo que vamos a hacer es, nuestros dedos van a todos a caer. Y quiero que, no sé si se alcanza a escuchar el sonido, no sé si lo pueden hacer, pero esto es lo que debemos hacer. Y vamos a ensayar esta percusión. ¿Sí? Debemos aflojar la mano que vaya cayendo y en los dedos golpeen el resto. Igual cambiamos de mano y hacemos lo mismo. ¿Sí? Vamos avanzando y vamos haciéndolo de esta manera. Después de que lo hacemos así, entonces lo hacemos con las dos manos en la espalda de la persona. Siempre teniendo en cuenta no hacerlo sobre la columna vertebral de la persona. ¿Sí? La columna vertebral es toda la parte central de la espalda de nuestro compañero. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo, pero con las dos manos. Si algunos son muy amotros y quizás no lo pueden hacer, entonces lo pueden hacer con una sola mano primero. Sobre los trapecios y en la espalda. ¿Listo? Sobre los trapecios y en la espalda. Luego cambiamos de mano y lo vamos a hacer. ¿Sí? Lo mismo, decimos, si la persona, la cuestión es no quemar a la persona porque podemos hacer muy fuerte. Entonces la cuestión es no hacerlo muy fuerte ni muy suave. ¿Sí? De igual le vamos diciendo a la persona cómo se siente, si lo siente muy fuerte o muy suave. Depende de lo que tolere la persona y lo vamos haciendo. Por toda la espalda bajamos, subimos. Perfecto. Ese también lo podemos hacer. Con la práctica lo vamos logrando y vamos perfeccionando la técnica y lo vamos haciendo, pues si lo podemos hacer todos los días, súper, esto no demora 10, 15 minuticos. Bueno, y el último paso, ya eso tiene que ver con la sensibilidad. Es para relajar y es para finalizar. Entonces, importante que lo hagamos también con la yema de los dedos o las uñas. ¿Cierto? Ponemos la mano así y la vamos a pasar por la espalda de la persona, de arriba hacia abajo, por toda la espalda. Perfecto. Espero que todos lo hayan hecho muy bien, que puedan practicar, participar. Y quiero finalizar diciéndoles pues de que se cuiden mucho en estos días, de que esperamos de que esta exposición les haya servido, de que tomen en cuenta las indicaciones que cada una de las chicas también, y yo les pude decir, la universidad y nosotros los estudiantes estamos dispuestos para lo que ustedes nos necesiten, en lo que le podamos servir y colaborar, ¿cierto? Y bueno, que Dios los bendiga mucho, que puedan estar bien, ¿cierto? Les deseamos lo mejor, bendiciones para todos. No nos olvidemos nunca de que en estos momentos es importante estar cerca de Dios. Y bueno, también, bueno, ya mis compañeras están en cámara también para que nos despidamos todos. Les vamos a enviar también un link de una
una encuesta para que al finalizar, son unas preguntitas del tema que cada una de las compañeras y yo dimos. Son unas preguntas muy fáciles y para que ustedes las puedan responder. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por estar aquí. Los bendiga y chaitos a todos.